La historia presentada aquí es una obra de ficción generada por IA. Se recomienda discreción. Hoy nos embarcamos en un aterrador relato, un encuentro escalofriante con lo sobrenatural, enmarcado en lo vasto del campo. En medio de la inmensidad del campo, donde el horizonte es apenas una delgada línea que distingue las llanuras ámbar de los cielos azules, tres amigos vaqueros encontraron consuelo en su camaradería. Después de un día de arduo trabajo en el rancho donde laboraban, a menudo se reunían alrededor de una crepitante hoguera bajo el vasto dosel estrellado del cielo nocturno. Se deleitaban en los placeres simples de su soledad compartida. Sus risas resonaban por las llanuras mientras se entregaban a juegos de cartas. Su animada charla se veía interrumpida ocasionalmente por un trago de su botella compartida de whisky. En una de esas noches estrelladas, mientras las llamas titilantes de la hoguera pintaban sus rostros robustos con un resplandor etéreo, apareció un desconocido. Emergiendo del velo sombrío de la noche, era una figura espectral, ataviado de pies a cabeza con ropa negra rigurosa. Su vestimenta parecía absorber la luz de la luna, sin reflejarla, en sintonía con la mirada oscura e inescrutable que asomaba desde debajo del ala de su sombrero negro Stetson. Se acercó a ellos. El ritmo de sus botas contra la tierra era una melodía inquietante en la noche. Al borde de su círculo cálido de luz se detuvo, su silueta un fuerte contraste contra el fuego crepitante. Con un gesto cortés, pidió unirse a su juego, y los vaqueros, siempre hospitalarios a pesar de sus reservas iniciales, le abrieron un lugar en su ronda de póker. El desconocido jugaba con una inquietante facilidad y una suerte extraordinaria. Sus victorias se acumulaban al igual que la creciente inquietud en los corazones de sus nuevos compañeros. Con cada victoria, el aire se volvía más frío, el ambiente alegre disminuía bajo su presencia inquietante. Con cada juego que ganaba, uno de los amigos se retiraba para la noche, su partida tan repentina e inexplicable como la llegada del extraño. Pronto, solo quedó un vaquero. Observaba al desconocido con recelo a través de las llamas danzantes, con las cartas firmemente sujetas en su mano y una determinación renovada. Fue un enfrentamiento silencioso bajo la mirada indiferente de miles de estrellas. La tensión en el aire era tan palpable como el frío de la noche. Cuando finalmente venció al desconocido en el último juego, la victoria se sintió vacía. El rostro del hombre se contorsionó en ira, una furia que parecía resonar desde las profundidades del infierno mismo, envolviéndolos en una tormenta de ira cruda. Atrapado en el ojo de la tormenta, el último vaquero se mantuvo firme, el coraje forjado a través de años de trabajar bajo el sol abrasador y los inviernos más crudos le daba fuerzas. Se enfrentó con la mirada enfurecida del desconocido, su desafío era una llama indomable. Pero, mientras sostenía la furiosa mirada del desconocido, una ola de oscuridad lo envolvió, su visión se volvió borrosa en los bordes, sus sentidos se adormecieron hasta que ya no supo nada más. El sol de la mañana atravesó el velo del inconsciente, despertando al vaquero solitario de su súbito sueño. Se encontró tendido cerca de los restos de la hoguera, las cenizas aún humeantes, al igual que su recuerdo de la noche anterior. La confusión se convirtió en alivio al ver a sus amigos, quienes parecían estar en un estado similar de desconcierto. Ellos también tenían vívidos recuerdos de los ominosos eventos de la noche anterior. Mientras compartían sus historias con un café fuerte, los recuerdos se fusionaron para formar un relato escalofriante. El desconocido misterioso, las desapariciones inexplicables, la furia desatada al perder y el apagón repentino. El relato tenía un parecido inquietante con una leyenda local, una historia de advertencia compartida entre los rancheros sobre un jugador de negro que jugaba por algo más que monedas. La realización les llegó con la nitidez del aire matutino. Habían estado jugando a las cartas con el mismísimo diablo. Sacudidos por su encuentro con lo sobrenatural, reunieron sus fuerzas, su experiencia compartida se convirtió en un vínculo como ningún otro. Se rieron del miedo, sacudieron el polvo y volvieron a sus tareas, pero no podían sacudirse la sensación persistente de que habían escapado de algo mucho más profundo y aterrador de lo que podían comprender. Desde aquel día en adelante, los amigos se volvieron más cuidadosos, más conscientes. Reían un poco más suavemente, bebían un poco menos,
Sus partidas de cartas ya no se extendían hasta altas horas de la noche, y cada vez que se reunían alrededor de una hoguera bajo el cielo estrellado, compartían su historia, un recordatorio escalofriante de su encuentro con lo desconocido, su noche con el diablo. Eran tres amigos vaqueros, trabajando en un rancho, llevando una vida sencilla bajo los vastos cielos. Pero una noche estrellada había volteado su mundo de cabeza, sumergiéndolos en un reino donde lo mundano se encontraba con lo sobrenatural, y el diablo mismo se unía a un juego de cartas. Habían regresado del abismo, su amistad fortalecida, sus vidas marcadas para siempre por el encuentro. Pero en el corazón del frente, donde las llanuras indomables se encontraban con los cielos azules, la vida continuaba, bajo la mirada indiferente de miles de estrellas. Gracias por acompañarnos en este relato de amistad y misterio. Si disfrutaste esta historia, por favor dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para más relatos cautivadores como este. Tu apoyo alimenta nuestras aventuras narrativas. Hasta la próxima, sigue explorando los